Bienvenido a este espacio que busca potenciar tu crecimiento espiritual. Esto es La Magia en Vos, un espacio para hablar de espiritualidad y otras yerbas. Vení, acompáñame. Hoy vamos a hablar de morir y renacer. Hace 5 meses que mi vida cambió por completo. Yo que tengo la suerte o la bendición de contar con un montón de herramientas que acompañan mi evolución consciente, estuve en un momento de mi vida en donde se me quemaron los papeles. Sí, así como escuchas. Se me quemaron los papeles. La Ceci humana que encarna a la bruja decidió salir a la cancha. No de la mejor manera, claramente, ¿no? Cada vez que estamos en un proceso de evolución, el espiral de la vida nos pone ante situaciones que no podemos controlar. Y este fue mi caso. Hace 8 meses le diagnosticaron a mi papá cáncer. En ese momento no era tan consciente de cómo mi vida se iba a transformar a raíz de un simple diagnóstico. Quizás hoy es moneda corriente decir que una persona tiene cáncer o que está enferma, pero aún así el proceso doloroso que transita esa persona y su familia es mucho más de lo que uno pueda decir con palabras. El desafío más grande para mí fue no solo acompañar, sino involucrarme en un proceso de enfermedad que no era mío, pero que me interpelaba y me atravesaba de una manera muy directa. Y en ese momento sentí que lo correcto era acompañar desde el lugar que yo podía a mi papá en todo ese proceso de transformación personal, entendiendo que quizás el resultado no era el que yo esperaba. Cabe aclarar que uno de los puntos más importantes que tengo para sanar yo en esta vida es mi vínculo con mi papá. Somos opuestos complementarios en los astros. Él es de Libra y yo soy de Aries. Esa diferencia astrológica es la mejor forma de graficar lo que es nuestra vida. Totalmente distintos. Enojos, situaciones del pasado que no estaban del todo perdonadas que florecieron con una situación como esta y que me invitaron a guardarme el ego en el bolsillo y transitar la experiencia desde un lugar del amor. Creo que la mejor manera de mostrar amor incondicional es aceptar, hacer todo con los ojos cerrados sin dudar. Y aunque yo estaba poniendo en juego mi realidad, mi vida, algo que yo había construido, tengo casi 40 años, y obviamente decidir transformar mi realidad por la enfermedad de mi papá, que tiene casi 80, era un gran desafío. Lo fue, me cuestionó todo el mundo, pero yo, fiel a mis convicciones, decidí acompañar un proceso profundo de dolor y de transformación. La historia es simple, mi papá estuvo 2 meses internado, de los cuales estuvo 30 días en coma y 45 días en terapia intensiva. La persona que entró por la puerta del hospital no fue la persona que salió. Al contrario, fue una persona totalmente nueva, miedosa, que no podía comer, que no podía respirar, que no podía caminar, que volvió a nacer. Pero lo más profundo de eso es que no solo él volvió a nacer, sino que yo también volví a nacer. Tuve que renunciar a mi vida. Literalmente renunciar a mi vida. Cuando les digo renunciar a mi vida, es renunciar a mi vida. Yo jugaba a ser bruja, pero no era bruja de tiempo completo. Tenía una carrera que tuve que soltar. Un cargo al que me había costado mucho llegar, que también tuve que soltar. Una situación económica que tuve que soltar porque
Si yo me iba de ese hospital, mi papá se moría. Y eso fue el mayor aprendizaje. El golpe al ego fue dejarlo todo, perder absolutamente mi identidad. ¿Quién era? ¿Quién creía que era? ¿Qué trabajo tenía? ¿Qué ropa me ponía? Porque tuve que, sí, usar ropa prestada. Y créanme que me miraba al espejo y no me reconocía. Me salieron canas. Cambiaron mis facciones, bajé de peso. De golpe me costaba mirarme al espejo. Tuve que soltar mi vínculo de pareja porque yo convivía y mi pareja estaba en un lugar geográfico, yo estaba a 700 kilómetros y tuve que resignar el no estar en mi casa, el no tener mis cosas, el no estar con mi pareja, mis perros, para cuidar a un ser que las veces que la vida se había puesto jodida no había podido cuidarme. Así que me morí y nací. Porque sentí morirme cada día de esos 45 días que él estuvo en terapia. Porque sentía que si pensaba en mi carrera era un ser completamente egoísta. Porque si sentía que volvía, él se iba a morir. Y yo, en ese proceso, tuve que destruir lo que yo creía que era y construir esta nueva versión que soy. Me costó sangre, sudor y lágrimas. Me costó vínculos. Me costó estabilidad. Me costó ropa. Me costó todo. Hasta respirar. Pero en ese proceso, poco a poco, fui encontrándome con una versión mía que hasta el momento no conocía. Sabía que tenía fuerza, sabía que podía hacer lo que se me viniera a la cabeza, pero no creía que podía salvar a una persona. O salvar a dos. Porque lo salvé a él. Y salvándolo a él, me salvé a mí. Me escuché, dormí. Dormí. Porque no tenía fuerzas ni para comer. Me hice pedacitos y me volví a pegar con plasticola, como pude. Y poco a poco, en la medida que empecé a ver la luz al final del túnel, empecé a entender que este proceso también era para mí. Aprendí a poner límites, aprendí a estar orgullosa de quién soy, a estar orgullosa de mis decisiones, porque más de uno me cuestionó y más de uno me dijo, déjalo morir, volvé a Buenos Aires. Ya está, retoma tu vida, no podés seguir al lado de él. Y yo seguí al lado de él. Porque siento que las personas merecen segundas oportunidades. Porque siento que siempre detrás de un aprendizaje se esconde una evolución álmica tan profunda que yo ya había perdido todo. ¿Qué más daba esperar qué pasaba del otro lado de ese proceso de evolución? Y ahí apareció la bruja a sostener el proceso. La bruja que con sus herramientas, que con sus limpiezas energéticas, que con los registros akáshicos empezó a ser cada vez más poderosa. Porque apagué el ruido mental, apagué a lo de afuera, apagué todo para conectarme con una situación y volver a ser yo. Y hoy estoy acá, retomando este espacio, porque creo que el aprendizaje más grande que tuve fue no soltar mis convicciones y encontrarme que del otro lado del dolor hay una nueva esperanza de vida. Creo que todos tenemos que darnos segundas oportunidades porque después de un dolor tan profundo,
llega el amor de verdad, el incondicional, el que está ahí a pesar de todo, el que te abraza, el que te cura y que te salva hasta que te hace sobrevivir. Muchas gracias por haberme acompañado en el capítulo de hoy. Nos vemos pronto en este espacio de sanación y evolución álmica.